Hoy ha salido el dato adelantado del IPC y ha repuntado de nuevo. Nerea. Eso es, Miriam, se acelera en este caso la inflación durante el mes de noviembre. Recordemos que esta cifra que conocemos es la correspondiente al IPC adelantado, por tanto solo conocemos la cifra nacional de momento. Se sitúa en el 2,4%, esto quiere decir que está 6 décimas por encima con respecto al mes pasado, que se situaba el IPC confirmado del mes de octubre en el 1,8%. ¿Y a qué se debe este aceleramiento de los precios? Bueno, pues principalmente al encarecimiento de la electricidad y también al encarecimiento de los carburantes, aunque hay que decir que es cierto que en estos meses que finaliza el año siempre suele ser habitual que se repunte y que se produzca ese aceleramiento de la inflación y de los precios. Gracias, Nerea. Bueno, pues está contando Nerea que es la electricidad y los carburantes. Vamos a ver cómo está el precio del combustible. Para ello hemos acudido a una estación de servicio. Eva, cuéntanos a qué precio están tanto la gasolina como el gasoil. Sí, buenos días, Miriam. Pues repunta el precio del diésel por tercera semana consecutiva y también lo hace el precio de la gasolina, aunque de una manera más moderada. Ahora mismo, y según los datos facilitados por el sector del carburante, en este mes de noviembre en España el precio medio para el diésel se situaría en 1,428 euros el litro y para la gasolina en 1,520 euros el litro. Lo cierto es que ahora mismo, para que se hagan una idea, llenar un depósito medio de unos 55 litros nos costaría, si echamos diésel, unos 73 euros y si echamos gasolina unos 83 euros aproximadamente. Además, si lo comparamos con el año pasado, lo que sí que vemos es que ahora mismo llenar el depósito nos sale entre 6 y 11 euros más barato, más económico que en el 2023 por estas mismas fechas. No obstante, como decimos, la inflación repunta al 2,4% según ese dato que hemos conocido esta mañana del IPC adelantado de este mes de noviembre y impulsada, como hemos comentado, principalmente por esa subida de los precios de la electricidad y los carburantes. Aquí en esta gasolinera lo que nos decían aquellos que venían a repostar es que se dejan buena parte de su presupuesto mensual en llenar sus vehículos. Carísimo, carísimo. Inaguantable, 120 euros. Me caben muchos litros, 80 litros. Hombre, ese es uno de los productos que más gravamen tiene de impuestos, pero de algún lado tienen que salir los servicios, entonces lo considero adecuado. No lo he llenado, pero la mitad 70 euros. Y cuando lo lleno son 100 y pico, porque es muy grande el bicho. Está un poco alto, pero es que tampoco no podemos hacer nada, tenemos que pasar por el aro. Pues vamos a hablar con Borja Rivera, de la Escuela de Negocios EA School. Hola, Borja, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos por partes. La inflación que ha repuntado debido, como estamos contando, a los carburantes, ya se estaban quejando ahí los conductores, y la electricidad. Pero la tendencia puede ir a más, pregunto, porque ahora se consume más en estas fechas, estamos hablando de Black Friday, luego llega la Navidad. ¿Eso puede hacer que suba también, por ejemplo, la cesta de la compra u otros productos? Para responder a esta pregunta, lo interesante, nosotros siempre los economistas lo que miramos es, por un lado tenemos la inflación y luego para nosotros la más importante es la subyacente, ¿no? Realmente que nos marca si esta subida de precio va acompañada de una realidad para el ciudadano, ¿no? Para entendernos, la inflación englobaría todo lo que serían todos los índices de precio del consumo, incluso pues energía, básicamente, que ahí entraría carburantes, y también alimentos sin procesar, ¿de acuerdo? La subyacente todo eso lo quita, ya sea tanto la energía como el alimento primario, para que nos entendamos, quita esa parte del precio porque a veces infla mucho la inflación, y la sorpresa ha sido que básicamente estamos en línea. Ha subido un 2,4 tanto la inflación como la subyacente, las dos. Esto quiere decir que estamos en una inflación sana, estamos en torno al 2%. Recordemos de dónde venimos, de una inflación muy alta, por eso también se ha podido controlar esta inflación. Hemos llegado a inflaciones, como ha dicho la compañera, en torno al 1,5%. Es normal este pequeño repunte y más también
porque el precio del petróleo también va muy vinculado a toda la situación macropolítica que encontramos hoy en día, y estas tensiones que tenemos a nuestro alrededor pues hacen que haya esta subida de los precios del carburante. Por tanto, que no estamos en un momento inflacionista, que es una subida normal de la inflación, y como dice Borja, si lo comparamos ¿no? con hace un año, ¿no? O hace unos meses, pues ha cambiado mucho. Hace un par de años ya. Hace un par de años, recordemos que llegamos prácticamente al 10% de inflación. Por eso, que ahora se pedía el 2% en Europa y estamos, ¿no? Ahora mismo pues con este dato adelantado, que veremos si se confirma, de más del 2%. Borja, el dato de este mes de noviembre, si se confirma, insistimos, se une al de diciembre de 2023 y eso sirve para marcar la subida de las pensiones, que esto también le interesa a nuestros espectadores, para el año que viene, que quedaría en un 2,8. ¿Esto es así? Efectivamente. A ver, desde 2021, con el antiguo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya se marcó que cada año, para que los pensionistas pudiesen mantener su nivel de vida, se haría el mes anterior a diciembre, en este caso con la subida de inflación de noviembre, cada año se ha ido subiendo en base a lo que ha marcado el IPC de noviembre. Continuamos con esta política y finalmente ahora mismo se ha marcado un 2,8. Eso, para que lo vean los televidentes, básicamente viene a decirse que la subida media de las pensiones en España será de unos 40 euros, es decir, de los 1.448 euros pasaremos a 1.489, y pues la pensión mínima quedará en los 750 euros, la contributivo que se dice, y también, pues bueno, dato curioso, ¿no? La pensión máxima en España quedará en 3.267 euros. Claro, hay mucha diferencia, como vemos, ¿no? Entre esa pensión mínima y esa pensión máxima. Quizá el planteamiento sería, ¿deben subir todas las pensiones? Bueno, ahí ya es un tema más social que económico, porque al final tú tienes un IPC, lo que marca la ley es que todas suben en base a lo que marque la IPC, con lo cual la subida es proporcional para todas ellas. A ver, son 40 euros al año, ¿de acuerdo? Tampoco de media, estamos hablando. Pues Borja Rivera, de la Escuela de Negocios EA School, gracias por habernos ayudado a entender qué está pasando con los precios y lo que va a venir próximamente. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Jorge. Bueno, un repunte leve, lógico, por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad, que solo nos acordamos cuando sube, pero llevábamos unos meses en los que la luz y la gasolina pues venía descendiendo, y en cualquier caso el análisis de los datos nos muestra que seguimos con una reducción de las presiones inflacionistas que veníamos soportando en los años anteriores, y como ha explicado el economista, una inflación sana, ¿no? Que se ronda el 2%. Hay que conocer el desagregado de los datos para saber el comportamiento de la hostelería, que ha sido el que ha estado tirando de los precios en los últimos meses. Los alimentos, ya sabemos que su encarecimiento se ha contenido, eso sí, después de haber subido más de un 30% desde la pandemia. Y bueno, con el dato de hoy se hace el cálculo de las pensiones, que con la reforma que se aplicó en 2021 pues aseguran su poder adquisitivo, con una subida, como se ha dicho, del 3,8%, que todo hace prever que será mayor en las pensiones mínimas, en 2,8, perdona. En las pensiones mínimas y no contributivas esa subida previsiblemente será mayor, como viene haciendo el Gobierno en los últimos años. Juan. A mí me gustaría decir, yo entiendo todo lo que ha dicho el economista y lo ha dicho bien. Los economistas suelen mirar no tanto la inflación como la subyacente, es decir, quitan la energía y quitan los alimentos, como decía, pues para de alguna manera decir, hacerse una idea de verdaderamente si hay más o si hay menos. Y en este caso es la misma, un 2,4. Pero a mí me gustaría recordar a mis colegas economistas, que tengo muchos y sin embargo amigos, que claro, la inflación es un aumento general de los precios. Eso es lo que es la inflación. Entonces, si tú tenías 100 euros y ahora le quitas los 2,4 y dices, pues ahora tengo 97,6 euros, pues evidentemente compras menos cosas, porque tus 100 euros ahora valen 97,6
0,6. Entonces esto pues plantea problemas. Por supuesto que las pensiones y absolutamente todo, yo incluso que los propios salarios de los trabajadores deberían estar vinculados a esto, porque si no lo que se produce es un empobrecimiento de la clase media que está llevando, no solo en España, en toda Europa, a unas situaciones pues que recuerdan sospechosamente situaciones de crisis en las que los extremismos también se disparan. Y no se disparan por casualidad, se disparan también por esto. Entonces yo creo que hay que prestar atención a esa pérdida en general de poder adquisitivo, que muchos no lo notan porque no les afecta, pero cada vez son más los que estamos hablando de 1,5 millones de familias que van a las filas estas para que les den comida. O sea, entonces, claro, parece que no afecta, pero yo creo que sí que afecta. Y aparte, pues luego hay datos que son incontestables. En 2018 el gasoil estaba a 1,2, más o menos. ¿A cuánto está ahora? O sea, es que entiendo que se diga... Estamos en algo normal. Bueno, estamos en algo normal después de haber subido algo absolutamente desproporcionado y delirante. Entonces, bajar de algo delirante a algo que consideramos normal es que estamos todavía muy mal. O al menos yo lo veo así. No quiero ser agorero, pero creo que, por supuesto, que hay que prestar atención a eso, porque el empobrecimiento de la clase media en Europa choca de frente con lo que sería el estado del bienestar, que es por el que tanto estamos peleando en España y en el resto de Europa. Es que es un poco la cuestión que comentaba ahora Juan, es decir... ¿el dato de inflación del 2,4 es negativo? Bueno, comparado con lo que veníamos, pues podemos estar más o menos contentos. Hombre, ha mencionado el 10, es que es verdad. Claro, pero es que ese 10 es acumulativo, es que estamos hablando sobre un 2,4% de unas subidas enormes. Es decir, si hacemos una comparativa con hace 10 años, no hemos perdido un 2,4, hemos perdido muchísimo más, porque es que tienes que ir sumando todo lo de los años anteriores, es decir, que realmente las familias, la situación que tienen cada vez es más complicada. Todos los que estamos aquí en la mesa vamos a hacer la cesta de la compra y si comparásemos tickets de hoy con el de hace un año, con el de hace 2 años y con el de hace 4, veríamos la evolución y veríamos como con 30 euros que antes podías hacer la compra para una persona sola 3-4 días, hoy... no te da más que para 3 productos. Exacto, llegadas para 2 personas y no compras, para 2 días y no compras nada de limpieza, porque si compras ya algo de limpieza o tal, ya se te va el presupuesto. Entonces, el precio del aceite sigue en unos máximos disparadísimos, que cuando viajas también por Europa te sorprende, ¿no? A veces tengo la manía en Bruselas cuando vamos al Consejo Europeo de mirar y digo, ostras, pero es que si este aceite que mi madre compra 12 euros, aquí me cuesta 7. Y este aceite viene de Cataluña, es decir, de menos de 150 kilómetros de mi madre. Es decir, ¿qué sentido tiene estas cosas? Y luego, el tema de la gasolina es un tema que sigue con unas cifras. Veníamos del descuento, no me acuerdo qué año fue el descuento del gobierno, pero dijimos, vale, bajamos de 2 a 1,70. Pero es que estamos en Madrid, a día de hoy, ayer, a 1,72,9. Entonces, estamos en la misma cifra que cuando se aplicó ese descuento. ¿Es un precio económico? No, no es un precio económico. Y ahora recordemos que a partir del 1 de enero todas esas familias aún se verán más afectadas porque se quita la ayuda al transporte público. Es decir, ahora que estamos hoy hablando, hoy que hay huelga, por ejemplo, del transporte público, a partir del 1 de enero, todas esas familias que van más o menos desahogadas porque se les rebaja, creo que es el 50% del precio del abono, tendrán que volver a pagar el 100% del precio del abono. Y en muchos casos es un presupuesto muy importante que durante 2 años han podido no contarlo, que han ido desahogados, y de golpe te vuelve ese hachazo. Entonces, que la situación no es mala, pero tampoco es para tirar cohetes. Bueno, yo voy a ser más optimista que lo que estáis explicando. Yo creo que los datos, y después de haber superado la crisis inflacionista que hemos vivido, después de la pandemia que hemos vivido, que la economía española esté creciendo la que más de Europa, que tengamos un récord de afiliación a la seguridad social, que el poder adquisitivo de los españoles, que evidentemente sí que han perdido en las últimas décadas, el año pasado se mejoró, eso hay que decirlo, y los datos están reflejados, no solo el de las pensiones, sino también el del conjunto de los salarios, según los datos de la agencia tributaria. Creo que tenemos motivos para estar moderadamente satisfechos. Creo que las políticas económicas que se han aplicado, tanto desde Europa como de España, han demostrado que han funcionado, porque hay dinamismo en el consumo, y esto ya no solo nos lo dicen los datos, es que lo vemos, es que váyanse de viaje, vayan a consumir a un restaurante. Evidentemente hay problemas, pero bueno, yo por poner el contrapunto, creo que
podemos estar moderadamente satisfechos que la economía española está en un buen nivel de empleo, de ahí que las perspectivas de Black Friday del comercio sean positivas y pese a todo creo que los salarios más bajos se han incrementado en este país y también las pensiones más bajas, y eso está demostrando que está sirviendo para dinamizar la economía. Las pensiones sí, los salarios más bajos también, los salarios medios no. Y recuerdo... Bueno, los datos de la agencia tributaria también demuestran que los salarios medios han subido el año pasado. Recuerdo para los que nos llaman ricos a partir de... Lo que antes era conocido como clase media, que ahora somos ricos, es decir, el 70% de la población, a partir del 1 de enero tendremos que pagar también un pellizquito de nuestro sueldo como impuesto solidario, o ¿cómo se le llama esto? El solidario para las pensiones, que creo que es de un sueldo de unos, creo que es a partir de 50.000 euros, pues un sueldo de unos 50.000 euros, 50 euros se te irán a colaborar solidariamente para el sostenimiento de las pensiones, que no me parece mal. Bueno, es que la situación de las quiero decir, se tienen que buscar soluciones para poder sí, pagar pero las pensiones, claro, por esa pirámide poblacional. Claro, pero vamos revalorizando las pensiones, que tampoco me parece mal. En casa mi madre es pensionista y, oye, cuanto más cobre mejor, pero le estamos cargando sobre la espalda de los que cotizamos a día de hoy, cuya situación tampoco es como era hace unos años. Pero es que a mí, ¿quién me garantiza que cuando yo me jubile de aquí a 31 años, que lo miré el otro día, me quedan, yo voy a cobrar pensión? Es decir, eso se decía hace 20 años, ya hace 30, de que no cobramos pensiones. Cobraremos pensiones tú y yo, siempre y cuando haya gobiernos que apuesten por las pensiones. Yo estoy convencido que lo sabrán, ¿no? Porque por suerte creo siempre que es un tema de consenso en todo el ámbito político, a derecha e izquierda, que las pensiones públicas hay que defenderlas y hay que protegerlas y tomar las medidas que sean necesarias para que tengan su sostenibilidad. Sí, hay que protegerlas, pero vamos a decirlo un poco más en castizo. Si yo pesaba 70 kilos y de repente en 2 años peso 140, he duplicado mi masa corporal. Te lo tienes que hacer mirar. Me lo tengo que hacer mirar. Y entonces de repente llego aquí un día y digo, oye, que es que ahora solamente peso 132. Oye, estoy genial. Me dice, no, macho, estás muy gordo, tío. O sea, ten cuidado. O sea, eso no es para celebrar. O sea, no creo que sea de verdad para celebrar. Y entiendo muy bien lo que dices, Jorge, y seguramente eso es lo que dicen las grandes cifras. Pero porque hay un 20% de población largo, en España, no lo digo yo, lo dice Cáritas, en lo que llaman pobreza social, exclusión, de hecho, en riesgo de exclusión social. Oye, no, eso no es que España vaya muy bien, ni España ni Europa, porque no está pasando solamente aquí, está pasando en más sitios. Entonces yo creo que es algo que nos está llevando a una Europa, digamos, de 2 velocidades, donde efectivamente los que no lo notamos, digamos, de una manera tan virulenta, pasamos a una categoría de ricos. O sea, lo cual es sorprendente, que vamos a todos así. Mientras hay otras personas pues que están en categoría directamente de pobres y no para de aumentar. Entonces yo creo que vale que la economía tenga algún indicador bueno y tal y cual, que nadie lo discute, no se está repercutiendo en el grueso de la población. Y esto nos lleva a situaciones sociales no estoy extremas. De acuerdo. Yo creo que sí se está repercutiendo, no os extendáis ya mucho más. Y los Venga, datos así lo reflejan. En los salarios más bajos y en las rentas más bajas han mejorado su situación, a pesar de los males que hemos sufrido.